Conocer a los demás es inteligencia, conocerse a uno mismo es sabiduría. Esto lo dijo Lao Tse. La mala comunicación. Ideas para comunicar bien sin morir en el intento. Un podcast de Sentido Común Latinoamérica. Agradecemos a nuestros patrocinadores CMB, Corporación Mexicana de Evaluación, y Ajedrez Eventos y Soluciones por ser parte de este proyecto. Y hoy, a propósito de conocer a los demás, de conocernos a nosotros mismos, tenemos en este episodio de La Mala Comunicación Podcast a una invitada especial que yo creo que es de las personas que mejor conoce a México, si no es que la que mejor conoce a México. Nos acompaña hoy Gabriela de la Riva, la doctora Gabriela de la Riva, presidenta de la Riva Group, que es una agencia de investigación de mercados tanto para la parte comercial como la parte política, creo que de los más importantes del país, y que a lo largo de más de 20, 30 años nos ha ayudado a entender a este país. ¿Más de cuántos? 35. 35 años, más de 35 años entendiendo este país, entendiendo qué es México. Además, la doctora Gabriela de la Riva, pues hoy, gracias doctora, primero que nada por acompañarnos. Pues es una mujer hecha a sí misma y que es migrante, es de origen guatemalteco. Llegó a México por una situación en la que difícilmente cualquier persona desearía estar en esa situación, una situación complicada, por una persecución hasta política allá en su país, y llegó con una mano adelante y una mano atrás, como decimos en México, ¿no? Y acá, y voy a empezar por esta parte porque me llamó mucho la atención que lo cuentas, y te voy a hablar de tú, Gabriela, porque así me lo has pedido. Bueno, voy a empezar primero cómo la conocí, porque me parece, a mí me habla mucho de la persona, de la generosidad. Y yo la conocí en el 2019, bueno, la seguí hace muchísimo tiempo por Twitter, y de repente pone que un libro que estaba compartiendo, leyendo algo, México Rifado, pone un fragmento, una fotografía, y fue creo que en diciembre del 2019. Yo le puse, me encantaría leer ese libro, le puse en Twitter cuando se llamaba Twitter. Y me dice, ¿a dónde te lo mando? Y me manda un DM y le pongo yo mi dirección, y de repente a la semana yo tenía mi libro en el buzón en mi edificio, y yo dije, wow, qué bonito acto, qué bonito gesto, ¿no? Y a partir de ahí yo le tomé un cariño que probablemente tú no lo conozcas, pero en mi caso, pues el hecho de que me hayas mandado tu libro, y no solo uno, o sea, mandó 3 libros, y que a partir de ahí, pues evidentemente consulto y siempre estoy siguiendo lo que hace de la Riva Group. Bienvenida, Gabriela. No, hombre, muchas gracias, y con ese recibimiento más. Gracias por invitarme, te felicito por esta iniciativa porque seguramente te va a ir muy bien, muy padre. Estás haciendo muy bien tu trabajo porque pues ya averiguaste cosas mías que no sabía que sabías, pero ya no me acordaba del libro, fíjate qué buena onda. Sí, sí, sí. Qué padre, pero sí me acuerdo que nos seguíamos, o en Twitter o algo así. Me caíste muy bien lo que escribías y éramos amigos de Twitter o por redes sociales, sí es cierto. Sí, pues fue justo por Twitter que nos empezamos a seguir, y que, bueno, a mí me gustaba mucho. De repente ya la vi que estaba en la radio, que estaba en otros medios, etcétera. Y me gustó mucho el enfoque, porque además para lo que yo me dedico, a la consultoría política, a la consultoría en comunicación estratégica, siempre digo que no podemos hacer comunicación si antes no hay investigación. Y si bien vamos a hablar de eso más adelante, ahorita pues quiero que empecemos más por algo que me encantó que lo vi, y que creo que muchos nos podemos sentir identificados. Para mí es el síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor, quienes no lo sepan, es autovalorarse menos de lo que los otros ven. Y yo lo que vi en estas entrevistas fue una Gabriela de la Riva que cuando llegó a México padecía el síndrome del impostor, probablemente sin darse cuenta. Pero le dijeron, oye, bueno, para empezar, tú ni siquiera sabías, Gabriela, que era un eslogan en ese entonces, ¿no? Cuando recién llegaste, ni siquiera sabías que era un eslogan. Y se abre una oportunidad y te dicen, oye, ¿puedes revisar el eslogan? Y Gabriela dijo, sí, sí puedo. Sí, sí, yo soy psicóloga, y soy psicóloga clínica y médica, que era como el equivalente a una psiquiatría. La estudié en Guatemala y luego en Barcelona, pero entonces, bueno, por todo lo que ya dijiste, por la situación, era una época de guerrillas y de guerra en Guatemala muy dura, muy difícil. Hubo mucha gente de la universidad, sobre todo
No sé por qué, pero a las universidades las tenían en la mira, sobre todo a los profesores. Yo daba psicología social y creo que eso de social también sonaba un poco izquierdoso, comunistoide. Tenía mis ideas medias izquierdosas, pero pues no era una activista, no estaba metida en un partido, ni mucho menos. Y en una de las universidades, yo daba clases en la de los jesuitas, en la Landívar, que es el equivalente a la Ibero de aquí de México. Trabajé mucho tiempo con ellos, incluso cuando era joven, bueno, más joven en esa época, que no entraba todavía a la universidad, trabajaba mucho con grupos de jóvenes en causas sociales, antidrogas y hacíamos jornadas de vida cristiana y siempre era muy activa en todo eso. Entonces, en el 80, que estaba lo peor de esta época, tuvimos un incidente en la universidad en donde pues agarraron a un maestro y a su hermano, que era estudiante mío de una de mis clases. Los secuestraron, los torturaron de una forma espantosa y los mataron. Entonces estábamos todos en la universidad muy aprensivos, muy tristes, muy enojados. Y hacía como 2 o 3 semanas que había pasado eso. Y un día me llama el director y me dice, oye, quiero hablar contigo porque me acaba de llegar esta carta del ESA, que era el Ejército Secreto Anticomunista, que mandaba cartas, pues yo no sabía que mandaba cartas avisando, pero normalmente publicaba en los noticieros la lista de personas a las que querían o iban a matar. Y yo salí en una de las listas y le dije al director, oye, pues esto no es real porque yo no estoy metida en nada. Yo creo que se equivocaron o qué sé yo, pero... Y me dijo, ¿sabes qué? Que ya después de lo que nos pasó no es juego, pero estamos en exámenes. No importa, yo me hago cargo de tus alumnos, pero piensa y salte. Tienes 3 hijos, estaba separada de mi marido, vivía cerca de mis papás y me dice, chécalo, piénsale, pero no quiero que vengas a la universidad, porque yo no quiero ser responsable. Entonces llegué ese día a mi casa, a la casa de mis papás, y les cuento a mis papás. Y mi papá, que era más frío, más, no sé, práctico, me dice, Gabriela, piénsalo, pero yo que tú tomaba la decisión de salirme, porque esto no es juego, están pasando cosas muy feas. Y mi mamá lloraba porque se iban sus nietos, en fin, no quería que yo me viniera. Yo tenía una hermana viviendo aquí en México y cuando pasé ya la frontera con mis hijos, entonces ya les dije, les tengo una sorpresa. Vamos a vivirnos al país del Chapulín Colorado. Y mis hijos encantados, porque me dicen, wow, qué padre, mamá. Pues sí, vamos al país del Chapulín. Y un día me llamaron por una amiga que sabía que yo era psicóloga y tenía una especialidad en grupos, psicoterapia de grupos. Me dio una dirección y me dice, necesitan una psicóloga, y me dijeron. Entonces fui a la agencia de publicidad, que era Augusto Elías, y les dije, oigan, me dijeron que aquí, no es aquí, sino es en esta otra dirección. Y era Burke. Y había un Christian Foch, un francés muy mal encarado, buena persona, pero muy mal encarado. Entonces entro y me siento y me dice, y llevo yo todos mis currículums, ya sabes, recomendaciones, currículums, bueno, todo, título, y se lo llevo todo y me dice, espérame, a ver, no tengo tiempo, nada más quiero saber si me puedes hacer una evaluación. Y le dije, sí. Me dice, necesito que me hagas la evaluación para el eslogan del Banco del Atlántico. ¿Perdón? ¿El qué? Me dice el eslogan, ¿lo haces o no? Y le dije, sí, claro. ¿Cuándo quieres que te lo haga? Bueno, pues empezamos sesiones el próximo lunes. Ah, perfecto. Me salí, apunté eslogan, porque decían eslogan, y sesiones. Bueno, me fui a la UNAM, me fui a Libero, a todas las universidades,
y no encontraba sesiones, ya sabes, evaluación. Hasta alguien me dijo, debe estar en marketing. Entonces, bueno, finalmente encontré 2 parrafitos que decían, y eventualmente se hacen sesiones de grupos, grupos focales para evaluar. Yo dije, debe ser eso, porque no encontré. De hecho, cuando yo puse la agencia, lo primero que hicimos fue un libro muy bonito. ¿Cómo se llamaba? Plan de vuelo, en donde lo hicimos como diccionario, todos los términos que se usan en investigación de mercados, todos. Por si alguien no sabía que era investigación, lo hicimos muy padre. Pero bueno, de ahí tuve la primera sesión. Me dieron unos cassettes para evaluar los comerciales y me encantó. Era un grupo de señores. Y dije, no, pues de aquí soy, me encanta, me están pagando por esto, que me encanta, me gusta. Hice un análisis que no le gustó porque me dijo que parecía tesis universitaria. Y ya me dio un modelo de los que hacían ellos, y cuando yo lo vi dije, no, hombre, esto es pan comido después de todo lo que había hecho yo. Y así empecé. Bueno, primero con las ganas y sin tenerle miedo, ¿no? A la nueva responsabilidad que le daba a este señor, este francés. Primero, oye, ¿te avientas los grupos, las sesiones para este eslogan? Pues no sé qué es eslogan, no sé qué son sesiones de grupo, pero lo hacemos, ¿no? Claro, porque yo necesitaba el trabajo. Y cuando tienes hambre y cuando necesitas, porque dices, a ver, pues hay que pagar la colegiatura y los niños. Y yo creo que yo siempre he sido muy, muy lanzada. Como que sí, no me da miedo eso, de probar cosas nuevas. Y me latió. Yo dije, se debe parecer. Yo trabajo con grupos, era una de las cosas que yo había estudiado. Y luego empecé a hacer poco a poco eso en Marketing Group, que tuve a un jefe, Ramón Vicencio, maravilloso, que me dejaba hacer todo lo que yo quería. E inventamos muchas cosas para investigación. Yo había recibido cursos en esa época de Silva Mind Control en Guatemala, en donde aprendí a meditar y hacer ejercicios para bajar a segmentos más profundos, alfa, beta, teta. Y entonces empecé a hacer esos ejercicios en sesiones de grupo. Relajación, meditación. En esas épocas nadie hacía eso, y menos en sesiones de grupo. Ahora tampoco. Pero hice muchos ejercicios muy, muy interesantes, muy divertidos y que nos daban resultados también novedosos. Una vez hice uno para Volkswagen, me acuerdo muy bien, que quería ver si podía haber la posibilidad de tener un coche para mujeres. Entonces hice grupos con mujeres, pero haciéndolas, o sea, meditando y metiéndose con los ojos cerrados en unos más profundo, en el subconsciente. Y no sabes todo lo que encontramos. Por ejemplo, yo pensaba que los rines, porque para mí los rines, no sé qué rines tiene mi coche, ni me interesa, y si se me cae uno tampoco, pero para las mujeres eran muy importantes porque era como los aretes, que cuando a una mujer le falta o no se puso aretes, si le preguntas a cualquiera, se siente, hay algo que te falta. Claro. Y que te hace falta. Entonces hicimos un estudio muy bonito y trabajé mucho para Volkswagen, por ejemplo. Y así, bueno, te podría contar cada historia. Y justo ese trabajo de investigación de más de 35 años con distintos enfoques, con distintas metodologías que, como bien dices, fueron incluso construyendo, ¿no? A lo largo del tiempo. Eso ha permitido dar un conocimiento del México que hoy vivimos, ¿no? Y también de la evolución que hemos tenido como mexicanos, tanto como consumidores, pero también como electores, pero también como ciudadanos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el mexicano en estos últimos 30 años que llevas investigando, que llevas tratando de entender a México? Y la pregunta concreta es, como país, ¿tenemos una narrativa
ya como país porque yo tengo la idea y es una hipótesis también que en México somos la narrativa que el PRI creó a través de Vasconcelos, a través de los gobiernos priistas que después de la revolución intentaron construir una unidad, entre comillas, nacional, posrevolucionaria, con ciertos hitos a lo largo de los años, como el Día de Muertos, por ejemplo. A ver, primero México, y México hace 30 años. En el 94 para la crisis, nosotros ya habíamos cambiado de oficinas, estábamos por aquí por San Jerónimo, y de un día para otro se vino una crisis muy seria. A ti no te tocaron esas crisis, pero aquí andamos de crisis en crisis, pero esa fue una crisis importante que nos hizo pensar. A ver, a mí me hizo pensar, de repente nos quedamos sin trabajo, yo y todas las agencias que hacíamos esto y muchas empresas, hubo suicidios por quiebras porque ya nos sentíamos en el primer mundo y la gente empezó a invertir. Y entonces llegó un momento en que yo dije, junté a mi equipo y les dije, oigan, ¿cerramos la empresa o inventamos algo y nos aventamos en algo diferente? A mí se me ocurren algunas ideas, pero necesito de ustedes porque yo sola no lo puedo hacer. ¿Qué les parece si hacemos un estudio sobre cómo hacen los mexicanos cuando están en crisis? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué piensan? ¿Cómo actúan? Etcétera, etcétera. ¿Y qué arrojó ese estudio? Pues mira, primero sí lo hicimos. Estábamos todas en la oficina y dijeron todos, no, pues le entramos. Y les dije, lo hacemos y si lo vendemos, en el momento en que lo vendamos, repartimos para todos parejo. Bueno, fuimos a hacer el estudio con todos los segmentos, niveles socioeconómicos, edades, y fue tan interesante, no sabes, creo que de los estudios más bonitos que hemos hecho. Vimos, por ejemplo, qué hacían los niños cuando sus papás se quedaban sin trabajo. Y en esa época, en algunas casas, los Simpson, por vulgares y por malcriadotes, estaban prohibidos. Y los niños grababan los episodios a los que los dejaban verlo. Y entonces los rentaban en la escuela. Entonces rentaban a los cassettes en esa época de los Simpson o hacían tareas. Les hacían las tareas a sus amiguitos que tenían más lana y entonces los amiguitos les pagaban o lavaban coches. En fin, los niños encontraron la forma de colaborar con sus papás. Más bien de rescatar el domingo que ya no tenían y ese era para ellos. Ok. En la mayoría de los casos, ¿eh? Y los papás se sentían más seguros, más tranquilos, porque los niños ya tenían para sus chicles y para sus dulces y para el helado. Entonces, niños chicos estoy hablando. Luego encontramos en niveles altos, por ejemplo, mujeres que se pusieron a dar clases de yoga, no estaba tan de moda en esa época, pero de aeróbics o de inglés. En el garage de su casa tenían los grupos de aeróbics o tejido, una de las señoras. En fin, empezaron a buscar trabajos porque el marido se quedó sin chamba. O los albañiles, por ejemplo, que fíjate que era el segmento más conservador, en donde la base de la pirámide, en donde la mujer no salía a trabajar normalmente. Monsiváis un día se burló de mí y me dijo, como dice de la arriba que las mujeres empezaron a trabajar y cambió el mundo. Y le dije, pues sí empezaron a trabajar con esta crisis, porque no les pudieron decir que no. Se quedó sin construcción. Los albañiles, te lo pongo de ejemplo, se quedaron sin chamba, entonces las señoras hicieron tacos de canasta, salieron a la calle y empezaron a mantener a la familia. Y así, bueno, en muchos casos. Hicimos un análisis psicológico, hicimos todo lo que había pasado en ese año, que si tú ves esa gráfica no te la crees, cuando mataron al virtual presidente de México, que era del PRI, que era Colosio, y luego había un cardenal que dice que estaba involucrado en el narcotráfico. Entonces también la iglesia decía, hoy ya no puedo confiar ni en el gobierno, ni en la iglesia, ni en los terroristas. Y bueno, entonces
finalmente salió el estudio en donde vimos que hubo un cambio muy importante en las mujeres de todos los segmentos, en las familias, ya había permiso para salir a trabajar, los niños, como que hubo una toma de conciencia y decir, mira lo que puede pasar en México, ¿no? Luego vimos que somos un país experto en crisis. Una vez estuve en España dando una plática y me decían, es que ustedes sí saben muchas cosas que nosotros no. Y les decían, hombre, para nosotros eso es pan comido. Pero sí hubo datos muy interesantes, vimos todo cómo la gente percibía las crisis, cómo lo resolvían, cómo en la base de la pirámide es donde mejor preparados están. La clase que sufrió más fue la clase media. ¿Por qué la base de la pirámide? Porque habían unas redes de contención muy interesantes, habían muchos canjes. Por ejemplo, si tú eras carpintero, pues yo te decía, ¿sabes qué? ¿Por qué no me ayudas con las puertas de mi cocina y los muebles? Y yo, pues, que siembro tomates y que si tengo aguacates, pues yo te los doy. En fin, el que no tenía trabajo le pasaban dejando sus toppers y la verdad te quedabas y decías, por eso sobrevive México. Es increíble esa red de contención que se forma en un momento de crisis. Y así lo pudimos comprobar luego en terremotos y en muchas crisis diferentes, no solo económicas, pero estas crisis largas. Por eso es que México sobrevive como sobrevive, ¿eh? Sobre todo. La base de la pirámide yo siento que es una gran contención, que es también donde está la mayor parte de los mexicanos. En fin, gracias a ese estudio, ya cuando pasó un poco la crisis, me llamó un día el presidente. Bueno, no me llamó, me dijeron, oye, Cedillo. Sí, te hablan de Los Pinos. Pensé que era broma. Y entonces les dije, sí, cómo no, yo soy. Y entonces, y yo estaba entrando a Los Pinos y dije, órale, qué pena que no está mi papá, que ya se murió, porque me gustaría comentarlo con él. Pero me dijo el presidente, porque primero estuve con sus dos asesores, después amigos míos, pero el presidente me dijo, oiga, yo conocí un estudio que ustedes hicieron sobre la crisis y me gustó mucho. Entonces me gustaría que me hiciera uno y que me dijera qué piensa la gente de mi gobierno. Le dije, pero yo no hago estudios políticos. Me dijo, por eso lo quiero, porque los políticos me dicen lo que yo quiero oír. Yo quiero que usted me diga lo que usted ve, igual que el que hizo. Y ese fue mi primer estudio político. Entonces, y a raíz de ahí empecé a hacer otros. Pero, a ver, tú me decías qué ha pasado con México. Pues ese era el México de hace 30 años. Luego hicimos un segundo estudio, no segundo, pero un estudio que para mí es el más importante de mi vida, que era un estudio en donde empezamos antes de que saliera la idea, empezamos a ver, sobre todo en algunos, un estudio muy grande que nos encargó una organización de fuera, que nos hizo viajar a los 32 estados. Y cuando yo platicaba con los analistas o con los antropólogos, yo hice también varios estados, empezamos a ver que la gente estaba muy enojada. Y cuando yo les preguntaba, oigan, ¿cómo están las mamás en el sur, en Michoacán? No, hombre, hasta la madre. Los maestros heredan las plazas, los niños no reciben clases, es un desastre. Y en el norte los empresarios, pues hasta la madre, los chavos que quieren emprender. ¿De qué año estamos hablando hoy? Mira, hace un poquito más de 2 sexenios. Ok. Hace 6 y como 6, 2010 12, más o menos. como 14 años empezamos a hacer el estudio. Antes de que fuera la campaña de Peña. Ok. Tú que eres político, pues ahí te ubicas, 2 sexenios antes. Y la gente estaba muy enojada, entonces dijimos, vamos a hacer un estudio. Y empezó a volverse más grande. Llegó un momento mi hijo, que es el que se encarga de la administración, que me dijo, oye,
espérame tantito porque vamos a quebrar. Empezamos con grupos y con antropólogos y decidimos ir a los 32 estados. Y me decían, pero ¿qué averiguamos, Gaby? ¿Qué marcas? No hay marcas. Queremos ver cómo se sienten, qué están pensando, cómo están viviendo. Si quieren, pues qué marcas o qué productos o qué consumen de medios, en fin. Yo quiero ver cómo se sienten, cómo está México. Porque ya oímos mucho que están muy enojados. Entonces empezaron a salir resultados. Luego muchos nos hablaban de los que vivían fuera. Y nos decían, no, los que sí de veras se la rifan, y por eso lo de rifa, por los que sí se la rifan son los que están afuera. Y son los que mantienen y mandan remesas y nos hacen acá que tengamos estos zapatos, en fin. Nos fuimos a Estados Unidos. Estuvimos en Nueva York, en Los Ángeles. Yo personalmente estuve en Nueva York, en Los Ángeles, pero también estuvieron, no me acuerdo en dónde más, en Texas. Hicimos como 4 estados en Estados Unidos con mexicanos, sobre todo trabajadores de campo, que fue lo que a mí me impactó muchísimo. Las camas calientes. Yo decía, ¿cómo es eso de las camas calientes? Los que trabajaban en el día dormían en la noche y en la madrugada se levantaban y regresaban los que trabajaban en la noche y cambiaban la cama. Entonces eran las camas calientes, ¿no? Todavía me acuerdo. Cada historia de resiliencia, de superación, que yo decía, hijos, estos cuates están hechos de otra madera, ¿eh? Y bueno, ya luego Estados Unidos, pero entonces empezamos a ver que cuando hablaban de México, cada uno tenía una versión diferente de México y qué es lo mejor de México, cuáles son las características de México, porque lo hicimos con semiólogos también. Entonces empezamos con un semiólogo que trabaja con nosotros, que es muy sabio. Y todo el mundo nos decía cosas diferentes. Entonces empezamos a ver, pues qué raro, ¿cómo nos verán de fuera? Entonces decidimos ir a 10 países en el extranjero a ver cómo nos veían a los mexicanos. Y nos veían, pues, ¿para qué te cuento? Como nos siguen viendo al día de hoy. Porque una vez en Singapur una señora, por ejemplo, decía, oye, ¿has oído algo de México? ¿Sabes qué es México? Ah, México, claro. Es el país pequeñito, muy verde y muy ecológico, ¿verdad? Ah, no, perdón, no, México no es chiquito, ese es Costa Rica. Ah, no, espérame. México es el grande, el país grande, el gigante que despierta, lleno de mujeres muy, muy sensuales y la música y el baile. No, perdón, ese es Brasil. Y tú decías, madre, ¿a qué hora sale México? Y luego, entonces dice uno, no, ya de plano, el de la mejor comida. El que tiene el mejor ceviche del mundo y ese es México. Y no, era Perú. En fin, yo estuve en Perú con los que hicieron el estudio de la marca Perú y Narrativa Perú. No sabes, con un estudio bastante modesto, pero muy bien analizado, muy bien estudiado y con mucho apoyo del gobierno. Y a ver, de entrada le quitaron 2 estrofas al himno nacional y se las cambiaron. Los logotipos de todos los países latinoamericanos son iguales. Colorinches y muchos colores y ya, todos son iguales. Y el nombre del país. Ellos cambiaron radicalmente y te invito a que veas el logo de Perú en un solo color. Luego llamaron a ¿cómo se llama? De Astrid y Gastón, los chefs, que hicieron una comida fusión japonesa, porque hay muchos japoneses en Perú y peruana. Tuvieron mucho éxito. Aparte era una comida cara. Y dijeron, nos vamos a posicionar con un muy buen nivel de estatus en el mundo. Llamaron a los chefs y les dijeron, los vamos a apoyar. Y van a escoger ustedes la mejor calle en la mejor ciudad en los países más hot.
Y así se posicionó Astrid y Gastón con diferentes nombres, pero siempre tenía que poner abajo comida peruana. En la mejor calle en Nueva York, en París, ya sabes, no me acuerdo en dónde, en Londres, en diferentes lugares donde era lo más hot. Y así empezó a hacerse la narrativa Perú y a cambiar la narrativa Perú en el mundo, con sofisticación y por medio de la comida. Colombia hizo un poco también, México nada. ¿Y cómo te recuerdas de México? No, pues sí me recuerdo, nos dijo un semiólogo japonés, nos dijo, yo fui a México para las Olimpiadas. Me sorprendió muchísimo, de los países que más sorprendía. Me encontré los mariachis, la música, la comida, los lugares, las cantinas, el deporte, el fútbol. Y regresé ahora y me encontré lo mismo. Bueno, cuando te decían esas cosas, tú decías, pues sí. Y alguien nos dijo, es que la narrativa de México la hizo Estados Unidos, en Hollywood. Ellos hicieron la narrativa a México. Al sacar hasta en las películas de caricaturas al mexicano como el tranza, como el que habla mal, el transita de órale, y el del sombrerito. Los sombrerudos, nos decían, me choca que me vean como los sombrerudos de las películas. Pero esa narrativa de prostitutas, narcotraficantes, un mundo oscuro, corrupción, el que no tranza no avanza. Esa es una narrativa, no el PRI, esa narrativa la hizo Hollywood y nosotros la compramos. Lo más triste es que la compramos y lo empezamos a ver como algo, pues chistoso, natural. Y entonces, mira, cuando vimos que era uno de los hallazgos de ese estudio, que luego le pusimos México Rifado, hicimos un librito para que la gente estuviera más al alcance de la gente. Cuando vimos eso, yo hablé con varios presidentes, no varios, 2. Y me mandaban 3 y me mandaron siempre a los encargados o a los expertos de la marca México. Pero creo que nunca entendieron ni les interesaba. No entendieron porque lo veían como una campaña para México. Una campaña de publicidad, de marketing para posicionar a México, ¿no? Entonces igual podía venir Fox y hacía su campaña, o Calderón, pero luego venía Peña y se hacía otra campaña, y ahorita se hace otra de México en las ferias en Europa, por ejemplo. Nosotros estuvimos con este estudio ya en la mano con ProMéxico, que ahorita desapareció ProMéxico, pero estuvimos con ProMéxico e hicieron una super campaña en base a los hallazgos del estudio. Y posicionaron a México, me encantó, porque iban a ser los típicos voladores de Papantla y ¿cómo se llama? La pirámide. Y la cambiaron. E hicieron una campaña en donde habían gente de diferentes países hablando cada uno en su idioma, en francés, en alemán, en inglés, hablando de México, de los negocios, de cómo se podían hacer negocios, de lo bien que eran los empleados, los trabajadores mexicanos, la industria, la tecnología, lo bueno que eran, en fin. Y no sabes cómo les fue de bien en la feria no sé si fue en Múnich, no me acuerdo, en Berlín, creo que en Berlín, pero fue un éxito porque fue otro enfoque diferente y se presentó un México con una cara diferente a la de siempre, a la de toda la vida. A la cual nos retrató Hollywood, ¿no? A la que no tuvo nada que ver Hollywood. Y nosotros no solo se la compramos, sino cuando, obviamente, si México hace una campaña, pues no pone a los tranzas, ni a las prostitutas, ni a los narcos, pero siempre se va por lo mismo, por el folclore, pero un folclore residual, un folclore
Sí, muy, muy de caricatura de libro de texto, ¿no? De texto aburrido Sí. y lo mismo de siempre, no un folclore divertido, moderno, actualizado, como un Peso Pluma que lo llevó a otro nivel, o una niña que no me recuerdo ahorita el nombre en internet, que hizo un video de diferentes, con música de Ah, sí, diferentes, sí. de cambios, ¿lo viste? ¿Cómo se Claro, llama precioso. esta No, niña? no recuerdo el nombre de ella, pero sí vi el video. Que con una Padrísimo. canción mexicana y va cambiando como con mucha Desde arte. luchadores Claro. hasta charros y hasta... Y fíjate que le dieron un premio especial porque es el TikTok, no sé si todavía, pero en esa época fue el TikTok que en el primer día había logrado más views y más likes de toda la historia. Wow. La historia de TikTok, pues. Y a propósito de esta marca país, de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que somos como país, de lo que nos representa, lo que nos identifica. Uno, la marca país, pues es hacia afuera, ¿no? También lo que vendemos como nación, lo que la gente percibe de nosotros como país. Y segundo, también lo que nos autopercibimos como mexicanos, ¿no? Que en ocasiones no necesariamente tiene que ser lo mismo o no necesariamente tiene que coincidir. Yo creo que sí, debería. Sí tiene que coincidir. Para que Sí, sea exitoso tiene sí, que coincidir. seguro, Ok, sí, debería. perfecto, Debería, porque si tú lo vives y tú lo haces, entonces lo puedes vender. claro. Pero si solo lo vendes, pero luego llegan y no lo encuentran, pues, o tú mismo como mexicano no te la crees, entonces es muy difícil que alguien venga y vea que eso se vive aquí, ¿no? Quiero preguntarte ahora sobre el relanzamiento de la marca país de México, del hecho en México, que no es la marca país como tal, pero creo que es como una especie de arista dentro de nuestra marca como país, que ahora con esta guerra comercial con Estados Unidos, con todo lo que se viene, con el nuevo mandato de Trump, resurge esta especie como de nacionalismo mexicano y resurge también esta marca del hecho en México, que insisto, no es la marca país, pero es algo que refuerza la marca país. Desde tu experiencia y desde todos los estudios de mercado, conociendo a nuestro país por una parte, pero también viendo lo que hacia afuera somos y lo que hacia afuera representamos, esta nueva o este nuevo relanzamiento de la marca hecho en México, ¿va a ser exitoso o tiene los elementos necesarios para ser exitoso? Mira, yo no conozco realmente, no sé todavía qué es lo que quieren hacer o cuál es el enfoque. Sí he oído. Hoy, por ejemplo, de una marca de Coca-Cola que ahorita está sacando en sus tapitas el hecho en México, que ya se estaba, bueno, había gente con iniciativas de ya no voy a tomar Coca-Cola porque es gringo o ya no vamos a comprar marcas gringas. Y esa fue una reacción de la marca y dijo, a ver, bajaron las ventas, tenemos que hacer algo. Porque en Estados Unidos los mismos mexicanos ellos fueron los que empezaron a dejar de tomarla. Y luego en México se empezó a permear un poco, no mucho, pero hicieron unas tapitas con hecho en México e hicieron no sé qué tanto, pero información sobre el número de plantas, los lugares en donde están, la cantidad de mexicanos que trabajan en Coca-Cola y decir, a ver, la marca, el nombre inicialmente está en Estados Unidos, pero Coca-Cola es mexicana, ¿no? Entonces, yo siento que ahorita estamos en un momento justo en donde ojalá y se hiciera algo interesante y algo bien. Y tú sabes muy bien que para hacer una buena campaña tienes que conocer muy bien el contexto. Tienes que conocer primero quién va a ser el emisor. ¿Ok? El emisor va a ser, ¿quién va a ser? ¿Va a ser México o va a ser el gobierno de México o van a ser las empresas de México o no sé, o va a ser México? Sí, pues ya te decía, ¿quién va a ser el emisor? ¿Quién va a patrocinar la narrativa México con la que vamos a vender la idea de que lo mexicano está bien hecho, por ejemplo? O que todos tenemos que consumir productos mexicanos, o yo no sé por dónde va. Pero ¿quién es el emisor? Es México, son las empresas mexicanas, es el gobierno mexicano, porque somos todos juntos, porque si no, pues si yo digo va a ser el gobierno, pues vas a decir, pues yo no me la creo.
o lo rechazo, o va a haber una parte, con lo polarizado que está el país, que lo va a aceptar y otros no lo van a aceptar. Si es una campaña para unir precisamente, yo lo aprovecharía para unir a México, a los mexicanos, y decir, a ver, no me importa de qué partido seas, ni me importa dónde vivas o de qué estado, si eres del norte o eres del sur, somos mexicanos, por ejemplo. Yo capitalizaría eso. Pero tú sabes muy bien que para hacer una buena campaña tienes que saber y conocer y leer muy bien el contexto, por ejemplo. El contexto en México no es el mismo que hace 14 años que te decía que hicimos este estudio. Ahorita acabamos de hacer el capítulo 2 del estudio, porque teníamos curiosidad de ver qué había pasado después de 2 sexenios. Y los números cambiaron, México cambió, y cambió más radicalmente de lo que muchos hubiéramos pensado y de lo que pensaban los semiólogos, que dicen que un cambio cultural se da mucho más lento, por ejemplo. Aquí creo que los números se movieron muy rápido. De los 3 Méxicos que medimos nosotros de hace 14 años a los 3 Méxicos de hoy, por ejemplo, cambiaron los números. Entonces, yo creo que si saben leer muy bien el contexto y qué está pasando en México y se saben poner de acuerdo para tener una sola narrativa, puede funcionar bien. Si va a tener una narrativa cada marca, que también se vale, pues va a ser un esfuerzo más diluido. Si va a ser una narrativa gobierno, empresa, empresarios chicos y grandes, mexicanos y gente de México, pues sería ideal. Pero sí tienen que leer muy bien tienes que leer muy bien el contexto. Sería ideal que se pusieran de acuerdo y que por lo menos tuviéramos 2, 3 ideas o algún paraguas de dónde vamos a partir. Porque hay otros países que sí, como decíamos, sí tienen su narrativa más clara. Nosotros no, lo vamos a hacer en un tono y manera de folclore, o lo vamos a hacer, no sé, o vamos a decir algo que la gente no se cree. Yo no sé si la gente cree que todo lo que se hace en México está bien hecho. La gente está ahorita mucho más crítica y la gente sabe que en México se hacen cosas bien hechas y otras no, y otras muy mal hechas. Entonces yo siento que pues, no es como de soplar y hacer botellas, como decía mi abuela. Me decías ahorita que en el estudio que realizaron hace unos 14 años, donde sale justamente donde surge el libro El México Rifado, daba esos 3 Méxicos, ¿no? El México residual, el México... se me fueron. Dominante y el emergente. Y el emergente. Y que el ideal es el México emergente, ¿no? Es el México, el ideal entre comillas, ¿no? Pero es el México, o es el mexicano que jala a los demás, el mexicano que impulsa, el mexicano que inspira. Y dentro de esa categoría, ustedes, me acuerdo que en el libro y en entrevistas que has dado también, está, por ejemplo, Diego Luna, ¿no? Ese mexicano que va y triunfa en el exterior y que regresa acá y que está en Hollywood y triunfa en Hollywood, regresa a México, hace una obra de teatro. Aquí en un teatro de la Ciudad de México no le va tan bien, pero no importa, le sigue echando ganas, le sigue dando fuerza a lo que hace y se siente orgulloso, ¿no? De intentar y de equivocarse y de volver a intentar y triunfar. Y de hecho hay un comercial que justo ustedes hicieron toda la investigación, que es el de Corona. Si no lo han visto, búsquenlo, con Diego Luna. Gran comercial. Con Trump, justamente. Justo hace sí. que ya 8 años, ¿no? Sí. Serían entonces. Sí. Pero justo hace 8 años, y ese comercial que justo habla de eso que somos como México, o que en ese momento quizá representábamos como México. Hoy, ya 14 años después de este primer estudio, ¿qué es lo que ustedes han encontrado y que puedan revelarnos ustedes? Bueno, en este caso ahorita tú aquí en este podcast. Mira,
en ese momento que tú dices los 3 Méxicos, ok, esta es una fórmula que se utiliza en investigación en todos los países del mundo, la misma, y son los tres es una clasificación que se hace del país. Claro. Esos 3 Méxicos, pero pueden ser esas 3 Alemanias o esas 3 Italias o lo que tú quieras. Y en ese momento, cuando nosotros lo hicimos, cuando nos fuimos a diferentes países, tenemos un grupo de 6 semiólogos de diferentes países, Inglaterra, Japón, Arabia. Y los coordina nuestro semiólogo. En ese momento, cuando hicimos los porcentajes y medimos cuántos mexicanos habían residuales, son los que apelan al pasado, los que quieren ayuda, los que son víctimas, los que no quieren salir el pasado fue mejor, ¿para qué me aviento? ¿Para qué le intento? Si me das una ayudita, pues mejor. En ese momento era un 13% a nivel nacional. Obviamente salían en algunos estados más altos y en otros menos. Pero el promedio nacional era 13%. El de en medio, que es el dominante, que es el status quo, y el que se va para un lado o se va para otro, según como le convenga, que es el más grande, normalmente. Pero el emergente, en países evolucionados y en otros donde se ha hecho el estudio, un 3%, un 4% de ciudadanos emergentes es un gran capital, porque tú tienes al 4% que va a jalar a los demás, va a inspirar, los vas a agarrar y los vas a poner como modelos a seguir. Son semillas, ¿no? Son semillas y como en comerciales o lo que tú quieras. Y a nosotros nos salió 20% Wow. de promedio nacional. No lo podían creer los semiólogos que trabajaron con nosotros. Nos decían, a ver, México no se ha dado cuenta del potencial que tiene con esa cantidad de mexicanos emergentes, que la mayoría tal vez eran los que tenían más estudios, algunos más jóvenes, pero no necesariamente de nivel socioeconómico más alto o con más niveles de estudios, sino habían emergentes en la base de la pirámide. Eran los que se habían sacudido los complejos, un país muy acomplejado. 8 de cada 10 confirmaban el cuantitativo que éramos acomplejados, que éramos víctimas y que, bueno, ya sabes, que por eso pedirle perdón a los españoles, y los españoles tienen la culpa de que nos hayamos apendejado en algún momento, nos apendejamos con la llegada de los españoles y cosas de estas, y la gente lo reconoce. O sea, todos esos complejos. Ese comercial de Diego tiene todos los insights del estudio, es increíble, porque él dice, a ver, el muro, que Trump hablaba mucho del muro, el muro lo tenemos dentro, cabrón. O sea, y empieza a decir siempre, todos dicen que somos acomplejados y hablan de nosotros como los narcos o como los sombrerudos, ya no quiero que me vean así. Todos los insights del estudio los tiene ese estudio de ese comercial de Corona con Diego Luna, justamente. Bueno, ese era en ese momento. Y los mexicanos estaban no enojados, lo que les sigue, encabronadísimos, todos en todos lados, estaban muy enojados. Hoy, ¿qué pasó? El primer dato. Del 13% nacional, pasamos a un 31% de los mexicanos residuales. Los mexicanos que apelan al pasado, que quieren ayuda de alguien más, del gobierno, en vez de que les presten, por ejemplo, para poner una empresa y ser más independientes, que no salía antes. Entonces, sí creció mucho. Los mexicanos residuales, mucho más conservadores y que apelan a una tradición más residual, a una tradición más, bueno, todo se fue para atrás. Luego, los de en medio, pues ahí se van, igual que antes, aunque los redujo un poco. Pero los emergentes crecieron 2%, o sea, crecieron al 22%, ese número que yo tenía pánico, porque dije, si estos crecieron, espero que los otros no hayan bajado tanto, claro. Y crecieron
apareció una fuerza muy fuerte, tanto del lado residual como del lado emergente. Entonces, unos jalan al futuro muy fuerte y otros jalan al pasado bastante fuerte también. Entonces, hay un estrés interesante, así como antes era el encabronamiento, hoy es el estrés ese entre el pasado y el futuro, entre lo residual y lo emergente, pero con algunas características que no nos habían salido antes. Unas características muy interesantes, por ejemplo, la importancia del apapacho. A ver, pero eso, ¿cómo se mastica eso? ¿Qué tiene que ver? A ver, hay tanta inseguridad, hay tanta violencia, pero tanta violencia, te digo, de diario oír que están matando niños, que los secuestraron y que los hicieron pedazos a otros, que se murieron más mujeres, que hay más desaparecidos. Que tiene que ver con el clima de inseguridad generalizada que vive el Y país. violencia. Y violencia. Violencia, inseguridad, incertidumbre. Entonces hay tanta incertidumbre que muchas veces ya no sabes qué hacer con ese sentimiento y necesitas, si no tienes acceso a una terapia o si no tienes muchos amigos, tienes necesidad de algo que te acompañe, que te cobije un poquito el osito de cuando eras niño, el oso de peluche. Y se pusieron de moda los ternurines, un ejemplo, porque hay varios ejemplos. Ternurín, ¿tú habías oído eso? Nunca. Bueno, pues yo tampoco. Y me dicen en la oficina las niñas que no conoces los ternurines. Y les dije, pues no los conozco. Y fuimos a algunos de los escritorios y me fueron a enseñar quiénes tenían ternurines en la oficina. Vete a los tianguis, vete a los barrios de diferentes partes de México y vas a ver que estos son unos muñequitos que les cambian vestido y les ponen nombre y está el papá y la mamá y los niños. Creo que es una familia. Hay varios muñecos y están los ternurines y se venden en todos los tianguis de México. Pero en general lo que vimos es que un mensaje de afecto, un mensaje de cercanía, un abrazo, un apapacho es más valorado que nunca en este momento. Entonces, así como hace algunos años no era tan importante en la comunicación el apapacho y ese tono y manera, hoy sí. Antes era aviéntate como Diego. El no ya lo tienes, aviéntate. Hoy necesitamos el apapacho para aventarnos. Necesitamos un apapacho, sí, un abrazo de vez en cuando, aunque luego me aviente, pero pues dame la despedida, o dame un besito antes de salir. En fin, ese tono, un guiño de apapacho es importante. Otra cosa, cómo ha evolucionado las familias. Hace 14 años veíamos que ya no era la familia Kellogg's, que muchos insistían en usar ese modelo de familia, sino era una familia de 2 papás o de 2 mamás, o tus hijos, los míos y los nuestros, o en fin, la familia ya no era la familia de toda la vida en México. Y ahorita la familia obviamente es muy diversa y todas son muy diferentes, pero lo que nos llamó la atención es que antes se buscaba un hilo conductor en la familia. Esta familia es muy conservadora, esta familia es muy creativa. No, ahora las familias son 5 miembros o son 10 o son 3, pero cada uno es diferente y les encanta hacer obvia esa diferencia. Por ejemplo, puede ser la niña que es punk y se viste como punk y usa sus ropas y ella las arregla y oye esa música, y el otro es, no sé, le gusta la música romántica y más, o es un nerd. Los tumbados. Sí, ándele, o los tumbados o la música norteña, y el otro pues es el nerd y estudia y no le gusta la música. En fin, cada uno busca mucho ser individual y es un consumidor mucho más crítico a la hora de comprar un kilo de frijol, o a la hora de elegir la música, o a la hora de elegir una nueva cámara, un nuevo teléfono. Son muy, muy observadores, muy críticos, comparan, se meten en redes sociales, ven los precios, precio-calidad, un nuevo candidato, espérame tantito, me voy a meter quién es este cuate y de dónde viene, qué ha hecho.
todas las redes sociales también, del internet, pues ha hecho que nos volvamos mucho más críticos. Pero hay otro tema que a mí me llamó mucho la atención, así como el apapacho y ¿cuál otro te dije? La familia. La familia, el barrio. El barrio está de moda. Y el barrio en México es un barrio bravo, pero es un barrio sólido, pero es un barrio con valores. Te estoy hablando del barrio de Tepito, pero te estoy hablando del barrio que puede estar también en una cerrada de Santa Fe. Hay un barrio que está regresando a ser de moda y que el ejemplo viene de abajo y no de arriba. Y que un Peso Pluma y la música de un Peso Pluma y de todos estos chavos que salen con estas músicas que tú sabes mejor que yo cuáles son. Pero, ¿qué está pasando en el barrio entonces? Porque decía que hay que podemos hablar del barrio bravo de Tepito, pero también de un barrio de una clase media o media alta en Santa Fe o en alguna otra ciudad. ¿Qué es lo que une a este movimiento o esto nuevo que está surgiendo en los barrios? Mira, es un movimiento que no se ve, que parece que no todos son conscientes, porque les digo en Santa Fe o en Las Lomas que los del barrio no se lo van a creer. Claro. Pero está permeando a través de las redes sociales con todos estos nuevos músicos o estos nuevos influencers o youtubers o bueno, pues varios TikTokers, de mis sí. TikTokers, mis nietos quieren ser TikToker y no quieren ser ingeniero. Entonces, oyes las letras que están cantando esos niños y digo, a ver, ¿qué está diciendo en la canción esta? No, y los bailes y todo, dices, bueno, pues tampoco me gustan. Pero hay que ver la parte, cómo está permeando, finalmente está permeando en México al estilo mexicano del barrio. Cuando un Peso Pluma, por ejemplo, que me decía un señor muy experto en música y en estas cosas, me decía, está dando a conocer instrumentos musicales que en el mundo no se conocía que tenía en México y está sorprendiendo al Sí, al pero mundo. con esas letras. Lo que pasa es que esas letras, pues ya las cantan todos con una naturalidad. A mí me cuesta de decirte. Ya me siento como abuela porque ya soy abuela. Tú todavía no eres abuela. Pero ya sueno como abuelo también, porque de repente uno escucha, ahora en diciembre que estuve yo en Sonora con la familia, con amigos, estábamos nos reunimos amigos carne asada y en la noche ya videos en una pantalla, en una pared con un proyector. Y en esa pared, en ese proyector, veía a Peso Pluma, Natanael Cano, la Yerimoa y otros que no me acuerdo exactamente, pero dije, Dios, no conozco a esta gente, no sé quiénes son. Sí. Y cuando yo veía los videos tan explícitos y veía y escuchaba las canciones con conciencia, más allá de tararearlas o compa, mire esa morra, no sé qué, o sea, más allá del tarareo de la canción, escuchar la letra a conciencia, te hablan de la tusi, te hablan de la droga, te hablan del pase, te hablan de cuanta cosa que sí es cierto, son una realidad allá afuera. Pero ahora se han naturalizado y ahora los niños de 12, 13, 14 años o más chiquitos las cantan como si fuera Barney, pues. O sea, y no es Barney. O sea, no es Barney. Exacto, sí. Mira, yo siento que es un cambio que está dándose en todo el mundo y que bueno, las oyen, ya hablan otros idiomas, ya no es como en nuestra época, porque pues hablan francés y hablan inglés o están en el colegio alemán, entonces oyes las mismas canciones en diferentes idiomas y es la tendencia. Yo no sé para dónde vamos, pero bueno, ahí sí que mejor no me voy a poner como una abuela que empieza a criticar, sino regresando a la influencia del barrio. Lo positivo, el barrio tiene muchos valores. El barrio es irreverente, el barrio es muy creativo, el barrio es muy solidario y defiende a los miembros de su barrio. El barrio es la familia, el barrio es la tradición, pero una tradición que esa fue otra de las características, es una tradición, estamos regresando a la tradición como un mecanismo de defensa, como contención, la tradición nos contiene, pero es una tradición como esta chica de la que hablábamos de TikTok, es una tradición renovada. No es la de una tradición urbana, una tradición más moderna.
Totalmente. No vanguardista. son los voladores de Papantla, ni los mariachis. Pero que no está peleado tampoco con eso. No, lo puedes mezclar, Claro. lo puedes mezclar, pero sí tiene que salir algo nuevo. Entonces, estamos viviendo ahorita en una efervescencia, en cambios constantes, en detalles del barrio, pero detalles también de tecnología o de comida. La comida en México finalmente ya no nos están ganando tanto los peruanos, pero tampoco hemos agarrado todos esos ingredientes y hemos dicho, a ver, por aquí nos vamos a ir. Esta va a ser la narrativa México. Estamos en esa efervescencia, pero muy gasificada. No le hemos bajado y no hemos dicho por dónde tendría que ser nuestra narrativa México, regresando a lo que me preguntabas. Y bueno, ya para terminar, justo es un poco una pregunta provocadora, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaríamos para terminar de ponernos de acuerdo y terminar de entender esa realidad que hoy somos como país, que si bien somos la historia de nuestros voladores de Papantla, somos también la cultura prehispánica de la que nos sentimos profundamente orgullosos, pero también somos Yerimoa y somos el Peso Pluma y somos estos líderes musicales emergentes que son una realidad, nos gusten o no nos gusten, y que representan a muchísimos y generan tendencias. Y también somos un Diego Luna y también somos estas mujeres que van y ponen en alto el nombre de México, como Alexa, no recuerdo su apellido, la gimnasta, esta gordita que resignificó la gimnasia. Y somos todo eso. Y somos comida, y somos gastronomía, y somos los tacos de canasta, y somos las tlayudas, y al mismo tiempo somos el ceviche más fresco de Baja California. O sea, somos muchísimas cosas. ¿Cómo echamos todo eso en una licuadora y creamos una marca que nos ayude a identificarnos en lo interno, pero también hacia afuera como país? La pregunta de los 64,000. Yo creo que todo lo que tú dijiste somos. Entonces yo creo que hay que sentarse y hay que pensar, porque pues, yo no me siento ahorita como preparada y como tan capaz de decir, esta debería ser la narrativa México. Hicimos un libro que más bien era la X de México, sí, porque la X creo que es un signo muy poderoso. Los semiólogos, que son los que saben de eso, nos hablaban de que la X es la que se pone en el mapa donde está el tesoro. La X es la X. Bueno, tiene muchos significados y pocos países lo tiene Luxemburgo, pero es Luxemburgo, no importa. Pero México tenía de dónde agarrarse. Medimos muchos de los valores y de las cualidades de México para ver cuáles eran las más importantes antes. Y eso te lo podría decir yo hace 14 años, pero esto es dinámico. Sí. Ahora, el ingenio, por ejemplo, era una de las características que tenían los mexicanos en esa época como más relevantes y sigue presente. El hecho de ser tan buenos anfitriones y tan conectores. México, así como la X, México es un país conector. Por eso la X, Foster nos pidió permiso para utilizar el estudio y hacer la X en el diseño del aeropuerto. Por eso me dolía tanto cuando lo veo inundado y abandonado, porque la X era el símbolo de convergencia. México era la convergencia entre el este y el oeste, el norte y el sur, y es un país que conecta a la gente. Pero en fin, era conector, innovador. México tiene muchas cualidades, hay muchos caminos para hacer una buena narrativa, pero tendríamos que ponernos de acuerdo para ver cuál va a ser la misión, porque una narrativa tú sabes que tiene que tener una misión, como la Caperucita Roja que yo pongo siempre, y quién va a ser el enemigo del cuento, porque si no encontramos un enemigo lo suficientemente fuerte en este momento, que no es Trump, es algo más fuerte. O sea, ¿por qué vamos a hablar de que lo hecho en México está bien hecho? ¿Quién va a ser ¿contra qué luchamos? ¿Contra qué estamos luchando? Quizás contra un complejo, ¿no? También. Bueno, eso es muy fuerte, y eso sí prevalece desde hace muchos años. No es Trump, porque muchos dicen, no, es que es contra... Y digo, no, a ver, Trump es muy poca cosa. Quizás lo que nos hace pensar Trump, los miedos a los que nos enfrenta Trump, ¿no? Posiblemente sí. Muchísimas gracias. Una última pregunta antes de terminar este episodio.
Y quiero preguntarte ya enfocado en mi tema, que lo que más me gusta, me apasiona, que es el campo de lo político. Los líderes políticos, sobre todo cuando son presidentes, jefes de Estado, tienen la capacidad de moldear esa narrativa del cómo nos sentimos y los valores culturales de lo que profesamos, cómo nos expresamos, de lo que creemos de un país por completo, o no pueden o no tienen la capacidad, o en qué tanto influyen. Uf, qué buena pregunta, porque yo siento que un líder verdadero, un líder verdaderamente, un buen líder, tiene que ser primero muy transparente, muy auténtico, muy fuerte, muy carismático, para poder empezar a hacerlo. Él solo no lo va a hacer, pero sí puede convencer a su grey, convencer a sus seguidores, sí puede incidir y sí puede influenciar. Necesitamos muchos, necesitamos varios que se pongan de acuerdo y que lo hagan, porque sí necesitamos inspiración. Y yo creo que es muy difícil decir una persona puede moldear, pero sí tuvimos un presidente que sí moldeó a tal grado que ese número se volvió de 13 a 31, que son los que están con él. Porque era cómodo, porque eran muchos complejos que teníamos latentes, pero que nadie los había destapado, y creo que los destapó. Y bueno, él supo encontrar un buen enemigo en su narrativa. Él sí lo supo hacer, ¿eh? Y eso hay que darle el mérito de haberlo hecho. Pero sí se puede dar, es muy difícil. Él tenía muchos años y lo logró. Creo que tiene mucha intuición política y conoce mucho el país porque lo ha recorrido. Entonces, tienen que tener varios ingredientes para poder incidir, creo yo. Y a la presidenta Sheinbaum, ¿cómo le toca esa coleta, digamos, de lo que dejó el presidente López Obrador? Fíjate que no lo digo yo, sino lo dice la gente cuando hacemos estudios. La gente está esperando, por ejemplo, algunos muy radicales y muy seguidores pro AMLO, pues siguen pensando en que AMLO es como su papá y está atrás de ella todo el tiempo. Claro. Gracias a Dios, según ellos. Pero hay una buena parte que lo que está esperando es que se desvincule del presidente, porque le tienen mucho cariño y creo que tiene una imagen como de abuelo, del abuelo protector que bueno, que ya se fue, pero ahorita viene posiblemente una mamá muy energética, más creativa, más decidida, porque en estos tiempos no podemos seguir con las ideas del abuelo, porque para la situación como está, lo que la gente está esperando es que la presidenta, y por eso creo que le está dando el beneficio de la duda, incluso muchos que no son morenistas, porque están esperando, primero, que sea una mujer con un liderazgo femenino, pero femenino asertivo y valiente. Y están viendo como que señales de que por ahí va. Ojalá ahí se pueda separar de la influencia del presidente anterior, ¿no? Entonces, pues yo creo que es lo que, pues ojalá y se dé. Okay. Que no solo lo digo yo, pero... Doctora sí. Gabriela de la Riva, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir su conocimiento, la experiencia, lo que somos como país, el tratar de entendernos un poco mejor como nación, como personas, como ciudadanos, el tratar de entender el barrio, el tratar de entender tantos años de historia, pero también de cómo nos va moldeando la tecnología, los avances históricos, las crisis, ¿no? Me encantó esta frase de México es experto en crisis, ¿no? Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste hoy. No, muchas gracias a ti. La verdad es un gusto estar contigo. La pasé padrísimo. No me di cuenta en qué momento hablé tantas cosas, pero la pasé muy bien. Muchas gracias. Mucha suerte con tu podcast. Seguramente que te va a ir muy bien porque eres un gran tipo. Muchas gracias. Yo también te admiro y te respeto mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.
Si quieres conocer más sobre liderazgo, reputación y comunicación estratégica, te invito a visitar nuestro sitio web www.sentidocomun.lat, donde encontrarás artículos, encontrarás entrevistas, encontrarás los cursos, capacitaciones que tenemos dentro de la empresa, y también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales @sentidocomunlat y @La Mala Comunicación Podcast en Instagram, TikTok, Facebook, y también a que comentes los episodios y que nos escuches y te suscribas en todas las plataformas Amazon Music, Spotify, Apple Podcast y en YouTube. Nos vemos la próxima semana.